Muchachos, buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. Estamos ya en la unidad número 2, en el proceso de diseño bioclimático. Y bueno, las dos diapositivas anteriores, las dos slides pasadas, ustedes ya estuvieron viendo acerca de lo que era la arquitectura vernácula y la arquitectura regional. A manera de resumen, pues aquí está los 4 tipos de climas que estamos resumiendo: clima frío, templado, cálido seco y cálido húmedo. Y pues nada más como para que quede claro, ¿no? La arquitectura vernácula es aquella que es del conocimiento empírico. Es esa arquitectura que pues en aquellos tiempos no existía como tal un libro, ¿no? Eran más lo que me decía el abuelo, lo que me decían mis vecinos, mis ancestros, y cómo construían, y pues yo veía que funcionaba y veía que fallaba. Por eso es empírico. Eh, por lo mismo también, pues nada más se hacía con los materiales que tengo de la región, es decir, acuérdense que pues en aquellos tiempos no podían andar viajando, no había los medios para ir tan lejos. Entonces si vivían cerca de un lago, cerca del mar, si era un tipo de clima específico, hasta la misma ropa que ellos tenían, pues se veía representada muy bien pues en el tipo de clima, ¿no? Veíamos ahí el clima frío y estos colores, incluso vean las viviendas como eran, utilizaban las telas, todas cerraditas, no tenían entrada de luz más que una pequeña ventana. ¿Por qué? Pues porque el frío, teníamos que aislarnos de él, ¿no? También vemos ahí el clima templado, pues que la presencia de roca, de piedra. En un clima templado se caracteriza que tiene lluvias. Entonces podemos ver que las construcciones son pues como esta piedra. ¿Por qué? Porque la lluvia trae roca, ¿no? Trae grava, y era lo que llegaba ahí del río, muy lejos, pues llegaba esta grava, y con esa grava o piedra o roca hacían sus construcciones. Veíamos que por la misma humedad, pues sus ropas eran más holgadas, ¿no? Para poder transpirar. Vemos que hay más apertura de ventanas. ¿Por qué? Porque el gran aliado para eliminar la humedad es el viento. Entonces podemos ver mucha entrada de viento. También vemos en el clima cálido seco pues estas ropas ligeras, en algunas tribus colores claros, en algunos colores más llamativos. ¿Por qué? Porque era lo que tenían, repito, ¿no? En el acceso ahí a su alcance inmediato. Algo importante a señalar en el clima cálido seco pues es que tenemos estas aperturas muy pequeñas, y que los edificios estaban pegaditos unos de otros con el fin de que causaran sombra entre ellos, los caminos, ¿no? Y que poder transitar pues de una manera un poco más cómoda. También en algunas imágenes, no sé si alcanzaron a apreciar que las cocinas, ¿no? Se daban en los exteriores, porque bueno, cocinar en el interior era todavía calentar más el espacio. Entonces las cocinas eran comúnmente por fuera. En el clima cálido húmedo también podemos ver que la mayoría de las edificaciones se hacían a nivel diferente de piso, ¿no? Para que también aventajarnos con este elemento de los vientos. Vemos que los techos son a 2 aguas, vemos las pendientes de las 2 aguas. Entre más pendiente tiene un edificio, significa que sí llueve, pero probablemente nieve también, ¿no? Ahí podemos como identificar, o la intensidad de la lluvia. En un lugar que hay bastante lluvia, pues necesita hacer una inclinación mucho más alta para evitar los inundamientos, ¿no? Que se filtren las aguas al interior de la vivienda. Entonces también el observar este tipo de inclinaciones de viviendas, de ropas, nos puede dar una idea del clima que tenemos. Y eso, bueno, es muy válido para también que ustedes aprendan a observar esos elementos cuando viajen. Entonces, bueno, decíamos que pues es el conocimiento empírico, y los primeros asentamientos pues son rurales, ¿no? Ahí podemos también observar en relación a la arquitectura tradicional. A lo mejor podríamos como confundirnos, ¿no? A veces decir, bueno, y que no es lo mismo. Resulta que pues si hay una diferencia. La arquitectura tradicional se va más en relación como a un poquito más adelante, no a aquella antigüedad, ¿no? Sino como que ya se fue dando la arquitectura vernácula y se fueron estableciendo aldeas y comunidades
y entonces ya se formaban estas pequeñas ciudades que ya podíamos identificar una cultura en esa comunidad. Entonces, pues esta arquitectura tradicional ya es como una observación de un conjunto de elementos, no es nada más una sola vivienda, sino por eso habla de la región, dice que la arquitectura tradicional se define por las necesidades comunes de una región. Vemos que en una misma región pueden utilizar el mismo material, los mismos colores, obviamente el funcionamiento y la geometría de las viviendas van a variar, ¿no? Pero vemos similitudes, y esas similitudes van relacionadas a la región, a las clases sociales, a las creencias, a las tradiciones, y ahí dice una palabrita así como clave de la arquitectura tradicional, es el contexto histórico. Entonces, esta vivienda vernácula que se hizo primero, que la hizo el abuelo, y luego la siguiente vivienda vernácula que la hizo el hijo, y luego la siguiente vivienda vernácula que le hizo el nieto, este conjunto de casas forman un contexto histórico, ¿no? Y entonces al verlas podemos leer un lenguaje arquitectónico que enmarca la cultura de una zona geográfica. Esa es la arquitectura tradicional. Y me parece pues sumamente relevante que ustedes aprendan a diferenciar estos dos elementos. Aquí yo les decía las diapositivas que ustedes vieron, similitudes o características de las regiones en relación a hasta en la planta arquitectónica o la planta urbana, ¿no? Vemos que en el clima frío las viviendas unas están pegaditas unas a las otras, ¿no? Comparten muros. Lo que nosotros queremos en un clima tan extremo como el frío es juntarnos. Cuando nosotros tenemos frío nos hacemos bolita, ¿no? Y hasta le decimos al de un lado, ven, acércate, pégate a mí, ¿no? Entonces lo mismo con las ciudades, con lo urbano, ¿no? Las casitas unas pegadas a las otras, compartiendo muros. En el clima templado podemos ver que ya están un poquito más separadas, inclusive las vialidades las podemos ver como que no son ortogonales. Esto en función a que los vientos puedan atravesar mejor esas ciudades. En el clima cálido seco también buscamos que sean como densificados, ¿no? Así cerraditos los lugares, bien pegaditas las calles para que se sombreen unas a las otras. Y cálido húmedo, todas separaditas. ¿Por qué? Pues porque queremos más viento, ¿no? Y queremos cubrirnos o protegernos de las inundaciones. Entonces vemos unas zonas boscosas en donde no hay casas y luego se concentran casas en otras áreas. ¿Por qué? Pues como les digo, se cuidan de las inundaciones. Entonces la arquitectura tradicional, decíamos que pues sí, también se construye con los elementos del entorno. Podemos ver que muchos pueblitos, ¿no? Las identificamos, mira, usan mucha piedra, mucha tierra, mucha madera, pero acuérdense, es un lenguaje de historia, ¿no? De un contexto histórico. Y a veces en la literatura la identificamos también como arquitectura regional. Las construcciones tienden a ajustarse según la morfología de la zona, es decir, vemos que es un cerro, pues todas las casas van a estar con esas pendientes, son muy conscientes del lugar en donde se ubican. Y los tres tipos de arquitectura, ¿no? Que podemos identificar, vernácula, tradicional y regional, pues los tres, ¿no? Obedecen a las condiciones del clima, la cultura de los usuarios y la disponibilidad de los recursos. Ok, entonces, pues vamos a movernos en el tiempo un poquito, ¿no? La arquitectura regional actual, y vamos a ver una serie de edificios en donde podemos hacer algunas referencias de lo que estuvimos viendo. Cuando hablamos de arquitectura vernácula, pues sí veíamos estas casitas, ¿no? Hechas en la antigüedad, ¿no? Por nuestros antecesores. Cuando hablamos de arquitectura tradicional, pues veíamos unas casitas un poquito más allá con otros materiales. A lo mejor ya podíamos observar casas con ladrillo, piedra, inclusive con mayores alturas. Pero bueno, no significa que por el hecho de que o sea, acuérdense que llegó la revolución industrial y ya tenemos otros materiales a nuestro alcance. Yo no necesito como arquitecto replicar arquitectura vernácula ni arquitectura tradicional, pero ¿qué es la arquitectura regional actual? O sea, ¿se debe de ver como una vivienda, un edificio antiguo? Pues claro que no, la arquitectura regional actual también va a obedecer a los mismos principios que hablábamos ahorita en la diapositiva pasada. ¿Se acuerdan? Los tres que veían las condiciones del clima, etcétera, etcétera. Entonces,
Este edificio es en Alemania, es de famoso arquitecto Norman Foster. Y podemos ver que, bueno, en Alemania es un clima frío, por lo tanto la utilización de grandes ventanales pues se va a dar de manera muy constante. Vemos que en cualquier tipo de orientación tenemos estas grandes ventanales para recibir radiación y poder calentar los espacios. También podemos ver el uso pues de los materiales, ¿no? En Alemania pues no hay problema para obtener esos materiales de fácil alcance, de fácil acceso. Y aquí les muestro una planta arquitectónica, ¿no? Algo pues interesante que me parece es que a pesar de que estamos pues con la tecnología, digamos, ¿no? Implementándola con edificios rascacielos, podemos ver que no están en desapego con el medio ambiente, ¿no? Tenemos esta planta arquitectónica en donde podemos ver las oficinas que se encuentran alrededor. A ver, déjenme ver si puedo. Podemos ver. Ay, lo siento. A ver, permítanme. Ya pude. Para que apareciera el puntero. Bueno, vemos la planta arquitectónica. Bueno, en este caso es el corte. Y vemos que son oficinas, pero tienen la particularidad de que tienen jardines, pero no nada más en la planta baja, sino en algún otro nivel y en algún otro nivel, de tal suerte que todos los empleados de este edificio tan alto tienen la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, a pesar de que estén en un rascacielos, ¿no? Y eso me parece pues muy, muy padre, interesante, que no hay un desapego con el medio ambiente. Y es algo que nosotros tenemos que seguir rescatando, ¿no? Que a pesar de que tenemos esta tecnología al alcance, tenemos que estar siempre conscientes del medio ambiente en el que nos desarrollamos. Ese es el mismo edificio. Este edificio está pensado también para aprovechar los vientos, por eso está separado. En la planta arquitectónica era un triángulo, si se acuerdan, y en medio había un hueco. Entonces este hueco lo que hace es favorece a la ventilación natural. Y a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, y eso no generaba más frío. Bueno, es que también tanto la temperatura de frío como la temperatura de calor la queremos quitar, ¿no? Entonces, la ventilación nos va a ayudar para eso. El separar los elementos, los cuerpos de los edificios, pues me va a ayudar a quitar, eliminar todo este aire helado que se pudo haber concentrado aquí para llevármelo. Los jardines que se proponen entre cada uno de ciertos niveles también me van a ayudar a sacar estos aires, a ventilar estos edificios. Aquí podemos ver, ¿no? También cómo podemos mejorar la circulación y el confort interior de las personas. Recuerden que este lugar está en Alemania, ¿no? Entonces, grandes ventanales que puedan permitir una entrada de radiación, calentar espacios en el interior, ¿sí? Eso pues se tomó en cuenta para el edificio y pues es lo que estábamos hablando desde el principio, ¿no? Qué tan importante es regresar a estas enseñanzas de los abuelos, de la arquitectura vernácula, porque bueno, ellos se equivocaron y probaron muchas cosas hasta que funcionó. Entonces, pues que no se quede como en el olvido ese aprendizaje. Además, pues eso funciona para el confort. Y acuérdense que nuestro objetivo como arquitectos, pues es lograr el confort, ¿no? De nuestro usuario. Y bueno, qué mejor que en la actualidad pues hacerlo de una manera bella, ¿no? Con un edificio agradable a la vista. Podemos ver grandes lucernarios, ¿no? Entradas de luz y de calor en las áreas en donde es de comedor o de áreas de estar. Estos grandes ventanales, vean, áreas para platicar, para recreativos, en contacto con la vegetación, con el árbol, pues se vuelven fundamentales para el desarrollo. Aquí tenemos otro edificio que también se considera como arquitectura regional, está en Estados Unidos, en Filadelfia. Es un centro de ciencia forense. Podemos ver cómo pues se utiliza la piedra, ¿no? Y el concreto en el edificio. Y bueno, aquí aunque sea diseño de paisaje, pues en este lugar llueve, ¿no? Entonces el uso de la piedra pues digamos que lo hace que sea un edificio regional. También tiene particularidades de los arquitectos bioclimáticas.
en donde en este lugar pues se buscaba que a cierta hora del día si estuviera sombreado, pero a otras horas si tuviera su iluminación natural. Como es un centro de ciencias, es muy importante que tenga iluminación natural, ¿no? Entonces, pero a la vez, pues, cómo se van a proteger del asoleamiento, ¿no? Vean también, así a grandes rasgos, ¿no? No nos detenemos tanto, pero vemos que hay sistema de enfriamiento y sistema de calentamiento del edificio. Y aquí vemos ventilación también. Vean, ¿no? Lo que les hablaba de la entrada de luz en ciertos lugares de trabajo es imprescindible la iluminación natural. Entonces, bueno, tener estas entradas de luz fue importante, los colores, y bueno, vuelvo a decir, ¿no? Un edificio regional no tiene que ser antiguo, no tiene que ser feo, ¿no? Y no quiero decir que sean feos los edificios que nos imaginamos en nuestra cabecita como los vernáculos, ¿no? Simplemente pues hay que aprender a distinguir las particularidades y ser críticos y decir, bueno, este edificio que estoy viendo en este momento, ¿es regional o no es regional? Y si ustedes aprenden a distinguir, entonces van a aprender a detectar estas características y a replicarlas, ¿no? O sea, mi arquitectura de ahora en adelante pues siempre debía de ser regional. ¿Por qué? Porque yo cuido el medio ambiente, yo cuido mi contexto urbano, yo cuido lo que tengo alrededor, quiero confort. Aquí podemos ver que a pesar de que tenemos iluminación natural, muchísima iluminación, muchas ventanas, se protegen con no ponerlas al paño, ¿no? Estas no son las ventanas, hay como pasillos aquí y las ventanas están todas remetidas, ¿no? Entonces se generan como unas dobles fachadas o contrafachadas o doble piel que me ayudan a sombrear de alguna manera la radiación, pero sí me dejan pasar la iluminación, ¿no? Algo así como lo que nosotros queremos hacer en nuestra ciudad de Hermosillo. Quiero poner una losa, un techo, un volado para cubrirme del sol, pero no quiero oscurecer mi interior del edificio, o sea, necesito una ventana, ¿no? Aquí está otro apartado del edificio, el uso de la madera, también podemos ver elementos remetidos de ventanas, ¿no? Persianas que yo puedo cerrar y abrir, depende de lo que pues del clima, del mes, ¿no? De la hora. Entonces eso también es adaptarme a. Y en Hermosillo me parece muy importante que ustedes aprendan eso, porque nosotros pues luego como que identificamos, pues es que en Hermosillo hace mucho calor, sí, pues tenemos nuestro mes crítico, nuestras horas críticas, pero tenemos muchas otras horas al año en donde podemos aprovechar el viento, en donde podemos aprovechar el sol, y que las desperdiciamos, ¿no? Entonces, como arquitectos no nada más es cubrirme del sol, ¿no? Pues tenemos que cubrirnos del sol en verano, pero tenemos que mejorar nuestras condiciones climáticas en primavera y en otoño, necesitamos calentarnos en invierno, entonces no es nomás un requerimiento, son varios requerimientos. Este es otro grupo de oficinas del mismo proyecto y podemos ver pues el uso de energías renovables, ¿no? Paneles solares, y también un poquito lo que les decía el otro edificio, separar los núcleos para que en medio se genere este intercambio de temperaturas. Vemos también pues aquí pueden ver como un grisecito más oscuro esa doble piel que les hablaba, ¿no? Y en realidad la estructura principal y las ventanas están remetidas, entonces esto genera iluminación, entrada de iluminación natural, pero no de radiación. Los edificios este edificio en particular tiene un estudio muy puntual de la ventilación, qué pasa en invierno de día, cuidarnos de este viento helado, que se vaya, que rodee el edificio, pero que se vaya y yo mantenerme calientito aquí adentro. ¿Y qué pasa en la noche? Pues lo mismo, está más helado el viento, entonces yo siempre voy a estar con mis ventanas cerradas en invierno para mantenerme calientito adentro y que todo el frío esté por fuera. Y en verano, ¿qué pasa? No, en verano sí voy a abrir todas las puertas y ventanas que pueda para que en el día este aire caliente a la hora de pasar por estas zonas frescas
se refresque ese viento y entre heladito y me saque todo el aire caliente que se generó aquí, ¿no? Entonces es un estudio de ventilación cruzada muy bonito, muy bien hecho, que nosotros podemos utilizar. En Hermosillo, uno de los principales parámetros climáticos olvidados es el viento, y entonces resulta que si lo utilizáramos, pues no utilizáramos tanto aire acondicionado, nuestros espacios fueran más portables, tanto interiores como exteriores. Este es del arquitecto Renzo Piano, famoso también, está en Umea y es un centro cultural. Aquí lo padre de la imagen pues es que cómo se adapta al contexto, ¿no? Vean que hay pinos alrededor, boscoso, y bueno, los edificios no son así como rascacielos, no cuadrados, sino como que tratan de seguir el perfil vegetal, ¿no? Del contexto que rodean. Vemos que estos son los muros, pero probablemente por el otro lado estén las vistas hacia el lago, ¿no? Entonces es como edificar un edificio en contacto con la naturaleza. Eso es lo que nosotros buscamos con hacer arquitectura regional. Aquí podemos ver todos los edificios orientados hacia esta hermosa vista. Entonces nosotros, nuestra arquitectura sí puede ser moderna, sí puede ser linda, lujosa, pero tiene que estar pensada para el confort y pensada respetando pues las condiciones naturales de mi entorno. Todo lo que mis ancestros me enseñaron debe estar depositado aquí, tanto en la arquitectura regional como en la arquitectura vernácula. Vemos el corte del edificio, vean, a lo mejor ni se utiliza esta área, ¿no? Es pura, meramente ornamental, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para no perder el contexto de lo que me rodea, el bosque, ¿no? Es un centro cultural, entonces pues hablamos que tenemos galerías, caminos, vestíbulos y bueno, pues esta gran vista que va hacia allá. Vemos cómo está en desnivel porque, repito, se adapta al entorno, a mi topografía. Vean el nivel de acá abajo, están los barquitos dibujados como si fuera el lago y acá arriba está el edificio. Interiores, ¿qué tengo en ese bosque? Pues mucha madera, ¿no? Entonces obviamente estos edificios van a tener lo que tengo a mi alcance. No me voy a poner a diseñar algo metálico en este lugar. Para empezar me va a salir muy caro traérmelo de otro lado y bueno, ya no sería arquitectura regional, ¿no? Entonces aquí vemos edificios totalmente con ese elemento madera, elementos de acabados de yeso, ¿no? Todo lo que tengo a mi alrededor, colores claros. Podemos ver grandes ventanales para entrada de iluminación natural. Podemos ver auditorios, también vean los materiales, madera, ventanales, persianas. Este edificio está, bueno, es una casa en Baja California, y bueno, a lo mejor lo podemos ver así como muy extraño, ¿no? Pero una vez más, pues estamos hablando o viendo una arquitectura regional, un techo a dos aguas, pero invertido. Y vemos aquí, bueno, apenas se alcanza a ver, ¿no? Que es como una gárgola. Esto es para captar el agua. O sea, en este lugar llueve tanto que en vez de que no quiero que se me meta el agua a mi casa y voy a hacer mis dos aguas inversas, bueno, como siempre, y que el agua se me vaya, ¿no? Al infinito, pues, ¿qué tal que el agua sí la capto en este gran pozo y la utilizo, ¿no? Entonces es una gran idea, porque otra vez estoy tomando en cuenta que llueve mucho y lo estoy usando a mi favor. No nada más es protegerme, sino cómo puedo yo ayudarle al medio ambiente, regresarle esta agua de lluvia a mí mismo, a mi casa y a mis alrededores con mis jardines. Entonces, bueno, aquí se ve un poquito más, ahora sí la gárgola aquí salida, ¿no? Vemos que las puertas no están al paño, están remetidas, ¿sí? También cubriéndonos del sol. Vemos un garage que no está encerrado, como estamos acostumbrados aquí en Hermosillo, ¿no? A encerrarnos por los cuatro lados porque tenemos miedos de la seguridad. Ciertamente el tema de la seguridad es un tema delicado. Sin embargo, pues climáticamente hablando, cerrar nuestro garage es lo peor que podemos hacer, más en un clima como Baja California o como el nuestro, que es cálido seco, ¿no? Este es cálido húmedo. Entonces, cuando yo tengo un clima cálido, pues yo qué tengo que hacer, sombrear, claro, tener sombras. Aquí vemos el gran volado o el gran techo, pero ventilar, ¿no? Entonces aquí tengo entrada de viento y salida, y es más, hasta me puedo ir derecho y atravesar toda la casa para salir, ¿no? Entonces eso va a generar que este espacio pues no se sienta sofocado, no se sienta tan caliente, ¿sí? Podemos ver aquí que pues están en una playa, entonces aunque yo tengo un clima cálido, húmedo, o sea, no puedo tener tanto ventanal,
pero lo quiero porque tengo una playa. No es imposible, solo tengo que calcularlo, ¿no? Tengo que remeterme mucho, mucho, mucho para poner ventanales, para poder salir, poner salidas, poner vistas, y que no entre la radiación, pero que sí entre la iluminación natural, tener el privilegio de las vistas. Y bueno, vemos aquí un edificio de una cafetería de una escuela en Estados Unidos, Hawái. Vean que es el edificio y lo tiene como este gorrito, ¿no? Aquí arriba. Aquí lo interesante de esta arquitectura regional que se fue adaptando, bueno, es que es un comedor. Y entonces este gorrito, esta área así como más levantada, pues obviamente es para entrar iluminación. Si se fijan, aquí hay muchas ventanas. Entonces entra la iluminación, ¿no? Aquí a mi espacio. Tengo poca luz artificial y si se fijan en la imagen hasta apagada está. No necesito tener focos prendidos en el día. Este lugar es muy húmedo, entonces también lo necesito muy alto. Si se fijan, la altura del edificio es muy alto. ¿Para qué? Pues para favorecer también la ventilación cruzada y llevarme la humedad que pueda tener este lugar. Entonces, considerar todos los elementos y parámetros climáticos como temperatura, humedad, viento, radiación, precipitación, considerar esos parámetros y pensarlos y diseñar un edificio que los haya considerado, eso hace también una arquitectura regional, ¿no? Y bueno, lo complementan que pues el tipo de material que usaste, ¿no? Que hayas respetado la topografía, o sea, son una serie de pasos, no nada más con que hagas una cosa, ya, es arquitectura regional mi edificio, porque yo utilicé piedra en un lugar donde hay piedra, pero todo mi edificio está climatizado con aire acondicionado y ni uso ventilación cruzada, ni uso, no, o sea, sí tienes que usar al menos unos 4, diría yo, elementos para que sea nombrada como arquitectura regional. Podemos ver aquí algo interesante, que está aquí un techo y luego aquí arriba está otro techo, o sea, hay doble techo. Eso me ayuda muchísimo para lugares húmedos, porque entonces el viento va a atravesar por aquí y se va a llevar esa humedad por esta como chimenea. Pero adivinen que esta estrategia también me ayuda en clima cálido como el nuestro, porque cuando la radiación del sol llega aquí y calienta este techo, pues se queda por convección aquí un poquito de calor. Y entonces, ¿esto qué me va a ayudar a tener dos techos? Pues que el techo de adentro, el que está en contacto con mi interior, está fresco. Y que si yo genero ventilación cruzada, por aquí me llevo ese calor, ¿no? De ese techo caliente que queda. Entonces, para nuestro clima, esa estrategia es muy útil. Vemos pues esto de la iluminación, ¿no? Cómo se aprovechó la iluminación natural, que no se prenda ninguna lámpara, y para ahorrar energía, ¿no? Y ya no nada más vamos a hablar de ahorrarle energía al cliente, sino al planeta, ¿no? O sea, no utilizar ese recurso tan valioso. Bueno, aquí está la imagen de las flechitas que les platicaba. Pues a veces estas estructuras, ¿no? Obedecen a poner paneles solares, más adelante vamos a hablar de eso. Cómo inyecto yo aire acondicionado porque a veces se inyecta desde el piso, porque a veces desde el techo, ¿qué es mejor? Porque en nuestros cuartos, o sea, imagínense ustedes que están en su habitación ahorita, por ejemplo, y volteen a su alrededor en su cuarto, su abanico de techo está en el centro, su luz está en el centro de la habitación. Eso será lo más óptimo para la función que haces en tu habitación, en tu cuarto. Tú te acuestas en tu cama a leer un libro y te estorba la luz, el foco de arriba. Entonces, ¿por qué se les ocurrió ponerle en el centro? Siempre hay que cuestionarnos todas esas cosas, ¿no? Y la gran mayoría tienen relación con la arquitectura regional. O sea, ¿quién tomó esas decisiones? ¿Alguien que está pensando en el funcionamiento del usuario y del medio ambiente? ¿O alguien que nada más necesita resolver el problema de que se distribuya bien la luz, ¿no? Entonces, como les digo, no es nada más una cosa la que tenemos que resolver, sino varias, una serie de elementos, ¿no? El también utilizar enfriamiento a través de pozos y demás, ¿no? Para un edificio, en este caso, a través del agua o de tuberías, refrescan los suelos, ¿no? Entonces este suelo pues no es caliente, no es muy fresco porque está separado y hay ventilación aquí fresquecita y pues bueno, me ayuda, ¿no? A esta inyección
Es como si fuera un aire acondicionado, donde cuenta. Y acuérdense que el calor siempre tiende a subir, siempre va para arriba, ¿sí? Entonces, cuando nosotros inyectamos aire acondicionado o aire fresco, en Hermosillo siempre los ponemos arriba, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto y hago que ustedes se pregunten, ¿será lo correcto? ¿Será lo correcto que nuestros aires acondicionados siempre estén en el techo? Si el calor tiende a subir y tengo mi aire arriba, ¿no le costará más trabajo a mi aire acondicionado calentar este aire que está muy caliente? Y además, ¿como para qué quiero calentar esto si yo estoy aquí abajo? Entonces, hay que preguntarnos todas las cosas de ahora en adelante. Y hay que empezar a identificar la arquitectura regional. Caminen por su ciudad, vean los edificios y aprendan a identificar. Ese edificio es arquitectura regional. Su escuela de arquitectura será arquitectura regional. La catedral será arquitectura regional. La Torre de Hermosillo será arquitectura regional. La Metrocentro Torre será arquitectura regional. Algunas sí y algunas no. Véanlas, camínenlas, analicen materiales, funcionamiento, se aprovechó el viento, se aprovechó el asolamiento, me cubrí del sol, consideré esas cosas, ¿no? Entonces respóndanse para que ustedes puedan ser expertos en esta diferencia y que cuando ustedes el día de mañana tengan que diseñar, siempre diseñen arquitectura regional. ¿Ok? Bueno, chicos, nos vemos pronto, que pasen bonito día.